Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios sobre educación digital, una iniciativa impulsada por la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Oficina de la UNESCO en Montevideo, para celebrar los 10 años de la educación digital en la ciudad. En el marco de una sociedad atravesada por las tecnologías y en constante transformación, este espacio invita a los equipos del Ministerio y a toda la comunidad educativa de la ciudad a pensar el recorrido realizado y a imaginar el futuro que viene. En el episodio de hoy vamos a compartir algunas reflexiones sobre los aprendizajes que el sistema educativo ha podido generar a partir de la pandemia. ¿Qué desafíos se enfrentan a partir de ahora las escuelas? ¿Cómo consolidar las transformaciones positivas que se generaron durante la pandemia? ¿Cómo seguir profundizando el rol de la educación digital? Para debatir en torno a estas preguntas, invitamos a dos especialistas con amplia trayectoria en la materia. María José Velázquez Flores, especialista en habilidades y empleabilidad para jóvenes de la Oficina Regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe, y Renato Perti, especialista senior de educación de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, en donde coordina la iniciativa HELA, Hybrid Education, Learning and Assessment. Además, es decano de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica del Uruguay. Para comenzar, pedimos a María José que nos compartiera su opinión acerca del rol de las tecnologías digitales durante la pandemia y cuáles han sido los principales aprendizajes que nos dejó esta crisis en términos educativos. Quizás empezar un poquitito, Renato, con todo lo que ha sido la experiencia de este año y medio con los países en América Latina y el Caribe relacionadas con la educación, ¿no? Entonces, los países de América Latina y el Caribe están enfrentando actualmente una gran cantidad de desafíos en la educación, desde los millones de niños y niñas que no asisten a la escuela hasta aquellos estudiantes de secundaria que abandonan la escuela por múltiples razones, incluidas la pandemia, ¿no? Hasta otros temas también que están sucediendo a lo largo de la región, como una proporción considerable de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela, pero que tienen un aprendizaje que no los prepara para los desafíos del presente y del futuro. Entonces, los diferentes actores del ecosistema de educación han ido intentando formas innovadoras de contrarrestar estos desafíos mencionados, y el aprendizaje digital ha ofrecido una alternativa para muchos de estos desafíos. Entonces, varios países de la región han ido implementando diversas soluciones de aprendizaje digital, ¿no? Para diversos fines. Por ejemplo, algunos para alcanzar a niños, niñas y adolescentes en contexto de emergencia y de pandemia, otros para facilitar la formación de docentes y otros para personalizar el aprendizaje también, que es algo muy importante y mucho más allá de eso. Con el COVID-19 que ha provocado el cierre extensivo de escuelas, de la misma forma más países han recurrido a soluciones de aprendizaje digital como una modalidad de educación a distancia o de educación remota para asegurar el derecho de la educación y la continuidad de los aprendizajes para todos los niños, niñas y adolescentes. En este marco, la pandemia nos ha dejado múltiples aprendizajes relacionados con la educación digital, entre los cuales quisiera mencionar un par para esta primera introducción, pero vamos a ir indagándolos más en la siguiente sección. Yo creo que uno de los principales aprendizajes es el estar listos y el estar preparados para hacer frente a un contexto de emergencia futura, ¿no? Tomando en cuenta los aprendizajes que hemos tenido en el contexto del COVID-19 y con las múltiples brechas digitales cerradas en la medida de lo posible. Y hablamos de brechas de conexión, de asequibilidad, de dispositivos, de habilidades, pero también otras brechas que se han ido identificando en este tiempo que tienen que ver con sesgos culturales, brechas de género, etc. Y esto tomando en cuenta que más temprano que tarde nos hemos dado cuenta que el acceso a nuevas tecnologías de Internet es una oportunidad, en efecto, pero también se ha vuelto y se ha traducido en un nuevo espectro de exclusión entre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que vayamos a hacer tienen que tener siempre un enfoque de equidad. Otra lección está relacionada con el potencial que tenemos para aprovechar las tecnologías para procesos de aprendizaje individualizado y para la recuperación de aprendizajes, que es absolutamente relevante en este contexto de reapertura de escuelas. Es decir, tenemos que ver a las tecnologías no solo como una herramienta o canal para transmitir conocimientos, para transmitir la materia que queremos hacer llegar a los niños, niñas y adolescentes, sino que tenemos que ver a las tecnologías como una herramienta para apoyar a los sectores educativos en la planificación, en la gestión y en la administración de la educación. Esto es clave para que realmente cumpla la promesa y sea útil para todo el sistema educativo, ¿no?
Por ejemplo, en este contexto de reapertura de escuelas, de aprendizajes híbridos, de aprendizajes semipresenciales, y más adelante cuando las clases presenciales se reanuden por completo, no todos ni todas van a estar en el mismo nivel de aprendizaje. Y esto es algo que nos ha enseñado la pandemia. Y las soluciones digitales basadas en la tecnología nos podrían permitir a medir estos aprendizajes, los niveles de aprendizaje, y promover la recuperación de forma más individual y personalizada. Otro aspecto que también me ha parecido súper importante y que es una lección de pandemia que nosotros podríamos incorporar y aprender es este proceso de aprender y reaprender cómo enseñamos y cómo aprendemos con la ayuda de las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el involucrar a niños y adolescentes en los procesos de toma de decisiones referente a sus aprendizajes y trayectorias escolares. Esto es algo que desde UNICEF nosotros promovemos de manera amplia, ¿no? Para nosotros, las niñas, niños y adolescentes son un stakeholder, son un actor clave. Son quienes pueden decir más que ningún adulto qué necesidades tienen y además están en toda la facultad y capacidad de co-crear y plantear soluciones. Entonces, una lección es que tenemos que ponerlos y que tienen que estar presentes en la misma mesa de discusión, en la misma mesa de diálogo, en la misma mesa de propuesta de soluciones que cualquier otro stakeholder del sistema educativo o fuera de él. Entonces es necesario para que ellos puedan discutir aspectos de cualquier tipo de educación o modalidad educativa, incluyendo la educación digital. Y todos estos aprendizajes o lecciones de la pandemia viendo hacia un futuro y tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido y todo lo generado en época de pandemia, ¿no? En términos de evidencia, en términos de plataformas, hemos visto soluciones innovadoras de conectividad, hemos visto diferentes formas que los docentes mismos han estado promoviendo para llegar a los adolescentes o niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o en áreas remotas. Entonces, todo esto ha sido un aprendizaje al máximo potencial, ¿no? Ha sido, en año y medio hemos avanzado 10 años de lo que podíamos hacer antes. Entonces, toda esta experticia, toda esta experiencia que hemos tenido no puede desaprovecharse en época de pospandemia. Hay que construir sobre ello, hay que tratar de incorporar todos estos aprendizajes dentro de la nueva forma de reimaginar la educación, ¿no? Entonces, tenemos que reimaginar esta nueva educación de calidad, ya sea híbrida o ya sea presencial, con el apoyo de nuevas tecnologías, pero con este enfoque de que alcancen a todos y todas. Y para eso, desde la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de UNICEF, nos encontramos apoyando todas las iniciativas que han ido surgiendo a lo largo de la región en los diferentes países en respuesta a la pandemia, ¿no? E incluso antes de ella. Desde, por ejemplo, la implementación de la plataforma educativa Learning Passport, que junto con Microsoft y UNICEF están alcanzando a miles de niños y niñas en países de la región y muy pronto a millones de niños y niñas en la región. Como, por ejemplo, también estamos apoyando la plataforma de consulta YouReport, que es una plataforma que permite la participación de adolescentes de toda la región para conocer su voz, sus opiniones, sus necesidades y también las soluciones que ellos y ellas están proponiendo con respecto a la educación digital, con respecto a las habilidades necesarias para el futuro y con respecto a la reimaginación de una nueva escuela, y cuyos aprendizajes van a ser valiosos para reimaginar la educación en la región, ingresando a esta nueva etapa de semipresencialidad o aprendizaje híbrido, en el cual las tecnologías pueden ser un gran referente y un gran aporte para mejorar la experiencia educativa de las y los niños y adolescentes. A su vez, Renato Perti resaltó la importancia de una pronta transformación en la educación y en los sistemas educativos y compartió 9 conceptos para pensar esta nueva manera de entender a la educación post-pandemia. Coincido con María José en lo sustancial que ha señalado y me gustaría simplemente agregar a 2 o 3 cosas. Voy a mencionar 3 elementos. El primer elemento me parece que es importante posicionar la urgencia de la transformación de la educación en sistemas educativos. Yo creo que hemos posicionado la urgencia, la respuesta de la coyuntura, como hemos señalado, la búsqueda de respuestas de diferente tenor, de diferente alcance. María José mencionaba algunos casos. Yo creo que es tiempo, ya sin dilatorias mayores, de posicionar la urgencia de transformar la educación y los sistemas educativos. Y me da la impresión, viendo algunas cosas que están pasando en diferentes países de la región y fuera de la región, que aquellos países que logren
congeniar la respuesta a la coyuntura con mediano y largo plazo, en la búsqueda de respuestas educativas sólidas, potentes, y asimismo tengan una actitud abierta, proactiva, colaborar y aprender de otros, van a estar en mejores condiciones para agendar el futuro. Un futuro que si no lo agendamos de una manera distinta a la presente, no hay futuro para las nuevas generaciones. No hay mundo sostenible. Digo, en definitiva, lo que estamos acá discutiendo es si la educación va a ser una herramienta para garantizar sostenibilidad a futuro de las generaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Y ese futuro tiene que ser un futuro mejor que el existente, que el presente existente, tiene que ser más sostenible, más justo, más inclusivo. Y lo que uno observa es que en los países del sur y del norte, con diferentes gradientes, naturalmente, no nos habíamos preparado para un mundo distinto, un solo mundo hegemónicamente presencial en la educación. Y eso no solamente pasó en los países del sur, también en los países del norte. Es decir, de hecho, nos habíamos acostumbrado a trabajar en un mundo esencialmente presencial y donde la virtualidad era un aditamento, era un complemento, era un premium, era un plus de los sistemas, pero no estaba en el ADN de los sistemas educativos. El ADN de los sistemas educativos es básicamente y sigue siendo un modo presencial intramuros de concebir, idear e implementar la educación. Y por eso yo creo que el primer punto que quería con ustedes compartir es la necesidad urgente de posicionar la transformación, pero no la transformación de una parte del sistema, la transformación integral de los sistemas educativos, desde el nivel inicial en adelante y en todas las dimensiones. Porque en definitiva lo que uno sabe es que los buenos sistemas educativos en el mundo tienen dos condiciones esenciales. Toda la estructura, todos los componentes, todas las unidades de los sistemas están de alguna forma orientados a jerarquizar al educador como el principal tomador de decisiones del sistema en el aula, no hay otro, sea aula virtual, aula presencial, sea una combinación de modos híbridos, y al alumno, como bien decía María José, como protagonista, como sujeto activo, como responsable también de sus aprendizajes. Entonces, yo creo que lo primer punto que quería compartir con ustedes es eso. El segundo, y la línea de lo que decía María José, ¿qué estamos aprendiendo de la pandemia? Y nosotros estamos haciendo un estudio que va a ser publicado dentro de pocos días, pocas semanas, que estamos haciendo entre el IBE, UNESCO y Harvard School of Education, con Fernando Reimer, lo hemos coeditado el estudio, y hemos identificado unas 32 innovaciones en la pandemia que son interesantes como maneras nuevas de ver la educación. Y ahí estamos aprendiendo algunas cosas que nosotros las sintetizamos en 9 palabras, de eso y de otros estudios que estamos haciendo, y de otras miradas, en 9 palabras que para nosotros son las 9 palabras, hay otras naturalmente, que de alguna forma reflejan esta nueva manera de entender la educación a partir de la pandemia. El aprendizaje 1 es la determinación. Lo que uno observa es la determinación de que es posible reimaginar la educación. Eso es lo primero. Es decir, una ventana de oportunidades para reimaginar la educación, justamente para evitar lo que María José mencionaba, que es evitar agudizar esas brechas, brechas de género, brechas de equidad, brechas culturales, sociales, que tanto impactan en la región. Primero, la determinación de reimaginar la educación. El segundo aprendizaje es la experimentación. Estamos mucho más abiertos a experimentar que antes. Y darle un renovado sentido a categorías educativas sobre las cuales teníamos ciertos consensos, pero no nos animamos mucho a experimentar. Menciono algunas de ellas. Competencias de estudiantes y educadores, un concepto más amplio del currículum, una diversidad pedagógica, aprendizaje en el hogar, formaciones presenciales in situ conectadas, tecnologías, superando esa distinción entre viejas y nuevas tecnologías, y complementariedad entre recursos impresos y en línea, que también, es decir, no es un mundo solo en línea, es un mundo híbrido también en recursos educativos. El tercer aprendizaje, tiene que ver con algo que hemos hablado, transformación. La transformación no solo educativa, sino societal. Acá estamos discutiendo, creo que estamos discutiendo un relacionamiento de la educación en sus 5 funciones fundamentales, como política cultural, como política social, como política económica, como política ciudadana y como política comunitaria. Y creo que eso es el punto que está en la discusión, es decir, cómo la educación se transforma en sus sentidos, en sus contenidos, en sus ambientes, en sus espacios, en sus ofertas. El cuarto aprendizaje que quisiéramos mencionar es conectar. Estamos mucho más abiertos a conectar cosas que antes no conectábamos. Conectar ideas, conectar iniciativas, conectar temas, conectar estrategias, conectar piezas a los sistemas educativos.
ver mucho más la interrelación entre currículum y pedagogía, entre formación docente y competencias, entre alumnos y educadores, entre contenidos curriculares, entre ejes de formación, conectar lo que tradicionalmente nuestros sistemas educativos en la región, pero no solo en la región. En muchos lados son sistemas fragmentados en silos disciplinares, en silos de ambientes educativos, en silos de ofertas. Hoy los modos híbridos permiten mucho más ver el sistema educativo desde el ángulo del aprendizaje del alumno que del ángulo de la oferta y del sistema, ¿no? Como tradicionalmente lo vemos. El quinto aprendizaje es apuntalar, me parece, a los educadores y alumnos como personas. Hemos recuperado a la persona, alumno y educador en la discusión, que la hemos perdido, que la perdíamos cuando discutíamos, en vez de alumnos, discutíamos disciplinas, discutíamos programas de estudio y nos olvidamos del alumno. Entonces creo que hay una recuperación de la idea del alumno en su sentido de bienestar integral, del alumno y del educador, ¿no? Como persona, o sea, recuperar esa idea de las personas como todos indivisibles, ¿no? Que tenemos una combinación de lo biológico, lo antropológico, lo filosófico. Es decir, que de alguna manera hay una recuperación de la persona en la educación, lo cual me parece que tiene que ver con un concepto también de la inclusión educativa, que es la idea de la singularidad de las personas, ¿no? Y la recuperación de la misma. El sexto aprendizaje es reconfiguración de roles, reconfigurar. Los roles de educadores, alumnos, directores de centro educativo, familias, comunidades no pueden volver a un estadio pre-COVID, ya no van a volver, porque la experiencia que todos hemos tenido en diferentes roles, de todo este periodo, como en la comunidad, en las familias, en los centros educativos, nos han hecho cambiar. No hay vuelta atrás. Lo que sí creo que existe una ventana de oportunidades para reconfigurar roles, para buscar nuevas formas de conectar las familias con la educación, las comunidades, transformar los centros educativos más en recursos comunitarios, más que en recursos intramuros. En fin, ahí hay una gran, creo que, experiencia. Séptimo, involucrar a diversidad de stakeholders en toda esta discusión. Es decir, entender que el tema educativo es mucho más que una educación interna endógena en la educación. Si algo mostró la pandemia es que necesitamos de una diversidad de stakeholders para asegurar aprendizaje, para asegurar oportunidades. Entonces, ahí también hay una necesidad de un involucramiento mucho mayor y mucho más democrático, creo, y participativo e inclusivo que el otro hora. Octavo es combinar los modos educativos híbridos son formas de combinar, pero no es los modos educativos, solo los modos educativos híbridos, si hablamos en la UNESCO de modos educativos híbridos en un sentido plural, porque no hay un modo educativo híbrido, hay diversidad de modos educativos híbridos, donde uno maneja la presencialidad y virtualidad de diferentes maneras, pero en definitiva los modos educativos híbridos son instrumentos ¿para qué? Para dos cosas fundamentales, nos parece, para democratizar la educación, las oportunidades de aprendizaje, y para asegurar la progresión de los alumnos, y eso que hablaba María José, de la progresión de aprendizajes personalizados, que remuevan las barreras. Los modos híbridos son una fantástica manera de remover las barreras que tradicionalmente nos han metido en los silos, primaria, secundaria, educación técnica, formación docente, pero silos. Eso se rompe porque los modos híbridos no operan sobre niveles, operan sobre continuidad de aprendizajes, operan sobre la lógica de los aprendizajes, no sobre la lógica de los niveles. Entonces ahí hay un cambio que tiene que ver con el otro que decíamos, que es la recuperación de las personas. Si uno recupera a las personas en un sentido integral, pone los aprendizajes en ese sentido integral y no lo pone solamente en función de los niveles educativos. No es que los aprendizajes se adecúan a los niveles, los niveles son maneras de ayudar a que los aprendizajes fluyan y continúen. Esta idea del learning journey, ¿no? del aprendizaje como viaje, ¿no? Y finalmente, el aprendizaje 9 me parece que es triangular cosas, triangular enfoques, intervenciones, lo mencionaba Rocío hoy, contextos, estudios, es decir, triangular cosas. Ya no nos quedamos con una sola mirada. Tenemos que triangular cosas distintas, tenemos que triangular diversos enfoques y diversos tipos de intervenciones y abrirnos mucho más a entender que el quid de la educación no está en el enfoque, sino está en la combinación de las cosas para potenciar los aprendizajes de los alumnos. A partir de ahí, ya porque yo creo que me pasé el tiempo que estaba previsto, yo creo que todas estas nueve ideas, 9 palabras, en definitiva, plantean un debate que para nosotros esto es parte de un nuevo paradigma educativo. Luego, la especialista de UNICEF reflexionó acerca de las innovaciones surgidas durante la pandemia y destacó aquellas que considera importante que perduren. Y es bien importante, ¿no? Porque es o da el puntapié o la línea de base de hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a partir de ahora. Y para mí es bien importante
el principio y que nos ha hecho dar cuenta la pandemia, de reconocer la población heterogénea con la que trabajamos, de estudiantes, ¿no? No existe una sola adolescencia, no existe una sola juventud, existe una cantidad inmensa de diversidad dentro de las poblaciones con las que trabajamos. Diversidad no solo en el sentido cultural, no solo en el sentido de idiomas, no solo en el sentido de urbano-rural, sino también diversidad en cuanto al apoyo que tienen las niñas, niños y adolescentes en su trayectoria escolar, diversidad en cuanto al acceso que tienen al Internet, a las nuevas tecnologías o a dispositivos. Entonces, el reconocimiento de una población heterogénea es lo que nos va también a hacer trabajar con la incorporación de tecnologías para mecanismos más inclusivos de la educación digital, de la educación híbrida o de la educación presencial que se apoye también en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que aquella que apunta hacia la equidad, la igualdad y la inclusión de niños, niñas y adolescentes va a ser aquella que, en definitiva, es una buena inversión y es una buena forma de llegar a todos y todas, versus aquellas soluciones que son recetas, ¿no? O que son adaptadas de un contexto a otro sin la sensibilidad de la localidad o del contexto donde estamos implementando las diferentes innovaciones tecnológicas. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tenemos una avalancha de soluciones, tenemos una avalancha de información, y si no hacemos bien lo que es el incorporar las tecnologías, podemos correr el riesgo de que más bien profundice estas brechas de desigualdad. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? Tendríamos que ver la mejor forma de incluir a todos y todas dentro de las soluciones digitales o de las propuestas de incorporación de nuevas tecnologías a la educación, que llegue y que pueda incluir a toda la diversidad de niños, niñas y adolescentes. También Renato Perti sumó algunos aportes en torno a las innovaciones a sostener, entre las que destacó aquellas vinculadas a atender la diversidad, tanto social y cultural como individual. Yo creo básicamente en la necesidad de fortalecer innovaciones localizadas cultural, territorialmente. Yo creo que el concepto de descentralización es un concepto vetusto. Yo no creo que las propuestas educativas se descentralizan, se localizan y se apropian de los contextos y en los territorios, y como decía María José, en la propia diversidad de la realidad. Entonces me parece que hay que pensar en un set de innovaciones localizadas que impliquen conectar roles, conectar estrategias y contenidos. Esto es, no pensar innovaciones endógenas al sistema educativo, pensar innovaciones transversales con la comunidad y la familia, la reconfiguración de roles que habíamos mencionado, en la diversidad de estrategias, en la revisión de los contenidos mucho más integrales, mucho más conectados, menos disciplinarmente separados. Y eso, ¿con qué objetivos esas innovaciones? Innovaciones que uno podría catalogar de disruptivas, en definitiva, que tienen por objetivo potenciar diversidad de procesos de aprendizaje y responder a la diversidad de alumnos. Esto es, nosotros tenemos que tener un set de innovaciones disruptivas que nos permitan atender esa diversidad social, cultural, pero también algo que a veces no se toma muy en cuenta, la diversidad individual, que es también tan importante como las otras, como la cultural, la social, otro. ¿Qué es lo que evitaríamos? Bueno, un poco lo que decía María José, o sea, evitar el modelismo, evitar la prescripción y evitar la fragmentación. El hecho de pensar innovaciones como proyectos fragmentados, como enfoques, eso yo creo que evitar pensar las innovaciones sin un marco de transformación detrás. Si tienen un marco de transformación, uno puede tener diferentes ventanas de oportunidades para transformar, pero tiene una visión de conjunto. Lo que me parece que lo que no se debería hacer es entrar en esa suerte de reproducción de innovaciones sin hilo conductores. Y eso requiere la fortaleza de la capacidad del Estado, ¿no? Del Estado para orientar esos procesos. Porque muchas veces los Estados son consumidores de productos y no son generadores de iniciativas propias por diferentes circunstancias. Entonces yo creo que hay que evitar esa fragmentación y esa dispersión de propuestas sin un marco transformacional detrás.
Con Renato quisimos profundizar acerca de la transformación educativa en la que está pensando. Yo creemos, que la primer gran transformación que tenemos que encarar es en el para qué y en qué queremos educar y aprender. Que es en general lo que no se toma muy en cuenta a veces porque se entra más en reformas institucionales o reformas de gestión, que son necesarias, naturalmente. Pero hay una pregunta insolayable, que es sobre qué bases queremos educar a las nuevas generaciones. Y ahí me parece que esa pregunta es la base sobre la cual uno puede construir una propuesta educativa. Porque ahí va a encontrar que quizás lo que nos pasó en la pandemia es que hemos encontrado que muchas de las cosas que estábamos enseñando daba lo mismo enseñarlas o no, porque en definitiva no tenían que ver con la relevancia de la educación. Y eso, el currículum fue transformado durante la pandemia por la lógica de los hechos. Yo digo saludablemente, porque nos hizo de alguna manera poner la mirada en el posicionamiento, en la jerarquización de los contenidos. Simplemente voy a mencionar una sola cosa, y María José seguramente querrá, una sola cosa más respecto a eso. Una experiencia interesante en esa línea en la región, y en la cual estuvimos involucrados y nos pareció un proceso bien desafiante. Estuvo UNICEF también y estuvo la SEC, la Coordinadora Educativa Centroamericana, fue pensar para Centroamérica lo que se llamó un currículo en emergencia, que no era un currículo, era el currículo en emergencia, no la emergencia, sino el currículo necesita una respuesta potente. Y lo que hizo fue establecer una serie de criterios para repensar el currículum. Bueno, y ahí el primer criterio fundamental fue, bueno, ¿para qué queremos educar y aprender? Yo creo que esa es la primera transformación. Las otras se desencadenan a partir de esa, pero si esa no la tenemos clara, el resto puede ser endeble. A partir de esta reflexión, María José sumó su aporte en relación al potencial de las tecnologías digitales en este proceso. Y me parece absolutamente pertinente lo que mencionaba Renato, y además cómo ha habido esta reconfiguración de los aprendizajes relevantes para afrontar los retos del presente y del futuro, ¿no? ¿Qué nos sirve y qué ya no? Porque estamos en un nuevo contexto al que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y sí, acerca de las transformaciones, yo creo que algo bien importante va a ser regirnos por mejorar la experiencia educativa en general de las y los estudiantes, ¿no? Y esto no tiene que ver porque caemos muchas veces en un versus, ¿no? De educación digital versus la educación presencial y existen estas dicotomías, sino más bien de aprovechar el potencial de las tecnologías para mejorar la experiencia educativa. Es decir, tomar todo lo bueno de todas las modalidades que podamos tener para mejorar y reimaginar la educación, que no se convierta en un versus de educación digital versus otros tipos u otras modalidades de educación, sino que podamos aprovechar realmente las bondades de ambas para mejorar la experiencia educativa de adolescentes y de niños y niñas. Les consultamos a nuestros invitados acerca de la reconfiguración de roles dentro de la educación. El especialista de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO compartió un nuevo posicionamiento sobre el rol de los y las estudiantes. Eso va en la línea de los estudiantes como agentes y coagentes, ¿no? Es decir, es un poco, en un informe muy interesante que ha hecho la OCDE sobre educación hace poquito, habla de este tema de los estudiantes como coagentes y agentes. Yo creo que es un nuevo posicionamiento de los estudiantes en el currículum, y básicamente yo quisiera decir dos cosas respecto a eso. La idea de que el estudiante sea considerado como persona. Yo creo que ahí hay que volver a valorizar al estudiante como persona, y como persona que no puede ser separada en fragmentos. Y eso implica también darle mucha mayor relevancia a lo que se denomina el currículum experimentado, cómo los alumnos como personas experimentan el currículum que se desarrolla en los centros educativos. Porque generalmente el currículum lo vemos en la prescripción, en la implementación, en el logro, pero nos olvidamos de que hay un currículum que es experimentado por los alumnos. Y los sistemas educativos en general tienen poca documentación o evidencia de esa experimentación, de esa vivencia curricular, pedagógica. Y el otro punto es que eso implica también, implica una reconfiguración de las relaciones de poder dentro de la educación. Es decir, si tú le vas a dar al alumno mayor protagonismo, eso tiene, en el sistema tiene consecuencias. Tiene consecuencias en cuanto a los roles.
Yo creo que es bueno también asumir las consecuencias de esos roles también, ¿no?, en la discusión. Por su parte, María José insistió en la importancia de que las y los estudiantes ocupen un rol central, que se involucren activamente, puedan plantear problemas, pero también participen en la co-creación de soluciones. Yo diría que tienen el rol más importante, ¿no? En todo el sentido de la palabra, solo con la participación y co-creación de soluciones con los niños, niñas y adolescentes vamos a poder llegar a soluciones absolutamente viables. Algo que se ha mencionado hace rato por Renato, tal vez no lo voy a decir en las mismas palabras, ha sido esto también de la reconfiguración de roles dentro de la educación y de los aprendizajes. Y es bien importante cómo se ha reconfigurado la parte de la enseñanza y del aprendizaje en lo digital o en los nuevos medios, ¿no? A veces los niños y niñas saben mucho más que el abuelito, que el tío, que el mismo maestro o maestra en todo lo que es ciberhigiene, en todo lo que es ciudadanía digital, en todo lo que es seguridad digital, en cómo navegar mejor por las plataformas, quizás a veces mucho más en la pericia tecnológica, pero a veces también mucho más expertos en la ciudadanía digital. Entonces, díganme si eso no es suficiente excusa como para ponerlos en el centro de la mesa para que ellos puedan decirlos cuáles realmente son sus necesidades y cuáles son las soluciones que ellos autogestionan o autocrean para este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, para mí es el rol más importante. Ellos tienen que estar en el centro de la conversación, tenemos que escucharlos en lugar de que sean una gente que solo valide propuestas y además de la misma forma no solo escuchar a las problemáticas y a los problemas que afrontan, sino escuchar qué tipo de soluciones proponen. Y yo creo que ese es el éxito también para que funcione. Me parece súper importante esto, ¿no? Lo de promover espacios. Desde todos los sectores se puede promover espacios para la participación adolescente y de niños y niñas. Y además lo de promover el desarrollo de habilidades para una participación efectiva, ¿no? Que esto también se aprende y son cosas que se pueden incorporar dentro de una currícula que responda a las nuevas necesidades. En relación a la promoción de espacios para la participación de niños, niñas y jóvenes, Renato Perti hizo un aporte acerca del rol de las y los adultos para que eso suceda. En ese sentido, de que ese mayor protagonismo de los estudiantes y de los estudiantes en la educación también tiene que ver cómo nosotros de los sistemas educativos los reacomodamos para darle mayor libertad de elección al estudiante, mayor libertad de decisión, porque nuestras propuestas educativas son muy cajonadas muchas veces, son muy prescriptivas y no habilitan esos espacios. Entonces yo creo que también ahí hay un tema de ingeniería curricular pedagógica o de reingeniería, como se le quiera llamar, que es importante encarar, porque, y lo otro que me parece que también habría que ver es que la pandemia y sobre todo los modos educativos híbridos permiten el desarrollo de las competencias de alumnos de otras maneras. Por ejemplo, la competencia vinculadas a la autorregulación, al estudio independiente, al aprendizaje autónomo. Es decir, es interesante ver cómo la educación, al ampliarse a los modos híbridos, amplía las oportunidades para que los alumnos se desarrollen sus competencias, sean más protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? Eso también es otro punto que habría que darle cierto análisis, ¿no? El intercambio con Renato continuó sobre una serie de discusiones que se nos habilitaron a partir de la pandemia. Una de las cosas que la pandemia, es decir, entendemos que la pandemia nos ha abierto a otras discusiones que las teníamos antes, pero por diferentes razones no nos atrevíamos a asumirlas. Yo creo que estamos más abiertos, lo cual creo que es un aspecto saludable. Y entre esos aspectos de estar más abierto, hay dos cosas que nos gustaría mencionar. Una es que en realidad estamos entendiendo que los procesos educativos de transformación son combinaciones muy híbridas entre abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es decir, el formato de cambio educativo se ha diversificado de transformación, porque hay muchas cosas que están pasando a nivel del abajo que se mueve en términos de propuestas de los educadores, de la búsqueda de respuestas que realmente llevan a que los sistemas estén cambiando por la vía de los hechos. Y lo otro que nos gustaría mencionar es que, en definitiva, hay ciertas separaciones
que aparecen tener cada vez menos sentido entre formal y no formal, cuando en realidad lo que hace a un buen sistema educativo, sea a nivel nacional, local, municipal, es la calidad de oportunidades de aprendizaje que le dan a cada alumno para educarse y aprender. Y por tanto, si eso implica una reconfiguración de roles para trabajar más lo formal y no lo formal en espacio de interdependencia, bienvenido. Es decir, yo creo que justamente la pandemia nos abrió a que esas viejas diferenciaciones y viejas dilemas que teníamos se nos están cayendo. Es decir, y en realidad no es más lo no formal y lo formal, es un sistema educativo con amplitud de mirada y amplitud de vías complementarias y entradas, ¿no? Yo creo que también ahí hay una discusión fuerte para dar en el concepto de sistema educativo. Por su parte, María José explicó por qué es importante pensar a la escuela como un espacio integral de desarrollo de habilidades. Acerca de esta forma de repensar igual la currícula y los contenidos, que yo creo que va a ser bien importante que vayamos viendo a la escuela como un espacio donde no solo se desarrollan habilidades fundamentales, ¿no? Es decir, lectoescritura, matemáticas, sino que también es un espacio para adquirir habilidades que te sirvan para el presente y para el futuro. Es decir, habilidades transferibles o blandas, habilidades específicas del trabajo en los últimos años de la escuela, habilidades digitales que también tendrían que estar como un transversal y no como un add-on a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, tomar la escuela como un espacio de desarrollo de habilidades integral. Y también lo otro que me ha parecido bien relevante, Renato, es la parte de las múltiples vías de aprendizaje, ¿no? Aprendemos no solo desde la educación formal, aprendemos también entre pares, aprendemos de la educación formal y no formal, y por eso también darle relevancia a este aspecto del aprendizaje por múltiples vías. En este contexto, nos pareció importante que los expertos nos compartieran su visión acerca del rol de la educación en habilidades socioemocionales. Renato aclaró su posición acerca de las habilidades blandas y duras y explicó por qué considera que la dimensión socioemocional es clave en la educación. Más bien se podría hablar de que las propuestas educativas más sólidas implican diversidad de experiencias de aprendizaje, en la línea de lo que mencionaba María José. Yo evitaría hablar de blando y duro. Son diversos tipos de aprendizaje que se conectan, porque uno conecta el colaborar con otro, por ejemplo, en la resolución de un problema vinculado a las ciencias. Entonces, esa diferenciación de blando y duro lleva a que algo es blando y algo es duro. Y que eso tiene una connotación siempre. Tiene una connotación en los sistemas educativos, tiene una connotación en qué contenidos se desarrollan, tiene una connotación en qué cosas se evalúan y qué cosas no se evalúan, qué cosas se jerarquizan o no se jerarquizan. Entonces, me parece que sería mejor hablar de esta idea o por lo menos decir, diversidad de experiencias de aprendizaje. Y respecto a lo emocional, yo creo que indudablemente el bienestar socioemocional es fundamental para el aprendizaje y tiene que estar incorporado dentro de esta idea que se mencionó del bienestar de la persona, ¿no? La recuperación de la persona en la educación. Yo creo que el componente emocional es parte de la recuperación de la visualización del estudiante como persona, que eso me parece que es importante. Y hago una simple referencia a esto en este sentido. No es que las emociones se conecten a las cogniciones. Las emociones y las cogniciones son un todo entrelazado, no se pueden separar. Digo esto porque también puede haber una tendencia a transformar lo emocional en una categoría curricular, ya sea por la vía de proyectos, ya sea por la vía de disciplinas, de área de aprendizaje. No quiere decir esto que no haya actividades, por ejemplo, de mindfulness en la escuela, que es necesarias para el bienestar emocional de los niños. Lo que sí creo que el sistema tiene que trabajar mucho, y sobre todo la formación de nuestros docentes, donde yo creo que ahí tenemos un tema central, es en entender la naturaleza inextricablemente vinculada de lo emocional y lo cognitivo. No se pueden separar, porque es la naturaleza cognitiva de las emociones y la naturaleza emotiva de las cogniciones. Entonces, yo creo que eso es, porque si no, hay como la dimensión socioemocional
es clave, pero es clave entrelazada en las condiciones, no separada. Lo cual no quiere decir que no haya propuestas educativas que fortalezcan esa dimensión, como por ejemplo universalizar mindfulness en las escuelas, que podría ser una alternativa que ha mostrado evidencia. Mindfulness ha mostrado tener un impacto importante en los aprendizajes de los alumnos. Nosotros estamos por publicar un estudio en el IBE que muestra justamente eso, que muestra la relación que hay entre mindfulness y aprendizaje, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que no trataría de separarlos, es imposible. María José sumó al debate compartiendo el trabajo que se realizan desde UNICEF en relación al desarrollo de las 12 habilidades transferibles. Y quizás solo contarles un poquito que desde UNICEF nosotros lo que trabajamos es desde el enfoque de desarrollo de habilidades, ¿no? Las habilidades transferibles para nosotros son clave para todo el bienestar socioemocional de los niños, niñas y adolescentes. Y por habilidades transferibles nos referimos a aquellas que pueden transferirse a los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? A la escuela, a los amigos, al futuro trabajo, etcétera, etcétera. Y que para nosotros son 12, y entre ellas están la resiliencia, el manejo de sí mismo, la empatía, el pensamiento crítico, que son clave para ahorita navegar los retos que están sucediendo a raíz de la pandemia. Entonces, ese sería más que todo nuestro enfoque, ¿no? El de desarrollo, el de aprender a cómo convivir, el de aprender a cómo ponerse en los zapatos del otro, el de aprender a recobrar la estabilidad emocional después de algún evento crítico. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros también avanzamos con acciones en el desarrollo de las habilidades desde un punto de vista integral, tomando en cuenta también las habilidades transferibles. Les preguntamos a los especialistas acerca de las transformaciones que deberían llevarse a cabo en la formación docente para acompañar estos cambios que fueron describiendo. Renato Perti destacó la necesidad de repensar el rol y el perfil docente. En definitiva, necesitamos repensar la formación docente, pero no se puede repensar la formación docente, nos parece, sin repensar el rol docente y el perfil docente. En definitiva, la formación docente tiene que reflejar una visión del educador, una visión de su perfil, de sus competencias, de sus cualificaciones. Y me parece que uno de los grandes desafíos que tiene la formación docente es pasar de un esquema fragmentado entre disciplinas específicas de especialidad y ciencias de la educación, globalmente consideradas, a un esquema mucho más interrelacionado entre ambas. Yo creo que está muy fragmentada la formación docente, la parte disciplinar específica de especialidad, de la parte más vinculada a la ciencia de la educación. Y ahí me parece que hay una necesidad de repensar las disciplinas ahí adentro. Es decir, hoy por hoy lo que uno puede saber, entender, es que las ciencias de educación de presente y de futuro es una integración de disciplinas. Las tradicionales ciencias de la educación, la neurociencia de los aprendizajes, la psicología cognitiva, la inteligencia artificial. Entonces, es donde yo veo el mayor problema, porque si uno, por ejemplo, va a decirlo en un segundo, uno de los elementos fundamentales para esta nueva educación, o para esta nueva educación que uno podría estar pensando, es cómo el futuro docente, educador, tiene los conceptos y las herramientas para personalizar la educación. ¿De acuerdo? Lo hemos hablado con María José, personalizar la educación, personalizar los aprendizajes, personalizar la evaluación. Eso no se puede personalizar, implica un abordaje interdisciplinar, donde uno va a utilizar elementos de la neurociencia para entender cómo los alumnos aprenden, cómo se puede potenciar su desarrollo, va a utilizar elementos de la inteligencia artificial para ver cómo puede utilizarlos para conocer mejor el perfil de sus alumnos y buscar una educación más a medida de sus necesidades. Va a necesitar componentes de filosofía y de ética para entender qué implica la personalización en términos del entendimiento de la persona. Entonces, yo creo que lo que nosotros no tenemos son categorías conceptuales de la formación docente que integren los temas que tienen que ver con el desarrollo de la educación de presente a futuro. Y ahí es donde me parece que el cambio tiene que ser bastante, igual que toda la discusión si se tienen que mantener las didácticas, los aprendizajes y la pedagogía, cuál es la vinculación entre didáctica y pedagogía, también eso no queda claro muchas veces.
Me parece que hay un cambio de enfoque educativo, si nos vamos a lo que decía María José, si ponemos en el centro de la discusión al alumno. Pensar la formación docente a partir del alumno y de sus necesidades. Para mí implica un cambio muy profundo. Yo creo que el cambio de la formación docente es de una profundidad que da cierto grado de aprehensión, pero que hay que hacerlo, ¿no? Por su parte, María José hizo énfasis en la enseñanza de pedagogías que puedan albergar distintas metodologías, así como que se dé lugar al uso y apropiación por parte de las y los docentes. Me parece a mí que es imperativo el invertir en formación docente, ¿no? Ninguna tecnología, ninguna inteligencia artificial va a reemplazar el rol de un docente capacitado y motivado. Entonces, para mí es absolutamente imperativo la inversión en formación docente, que tiene que ir más allá de lo técnico, ¿no? Porque cuando hablamos de educación digital, nosotros muchas veces cometemos el error, yo creo que va a ser también una lección aprendida, el de no tratar de insertar una modalidad a la fuerza, pasar de unas tecnologías que estaban estigmatizadas, que tenían alrededor una narrativa del miedo y del temor de cómo nos acercamos a esto nuevo, a pasar a utilizar plataformas digitales de un día para el otro. No tiene que haber todo un proceso de uso y apropiación de las nuevas tecnologías por parte de los docentes, de los maestros y las maestras. Entonces, más allá de la pericia técnica que se les puede enseñar, también es bien importante enseñar qué tipo de pedagogías pueden albergar estas distintas modalidades de educación digital, presencial o aquellas que utilicen tecnologías. También importante el apropiarse a partir del aprendizaje de ciudadanía digital, por ejemplo. Entonces, son varias formas que van más allá del uso técnico para que los maestros realmente puedan ver el valor agregado que tienen las tecnologías para mejorar la experiencia educativa de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, preguntamos a Renato y María José sobre el rol que deben asumir los estados. Renato comentó lo siguiente. A mí me parece que acá hay una necesidad de entender el rol fundamental que cumple el Estado en la educación como garante de oportunidades. La pandemia nos mostró que el Estado es clave en muchas cosas, pero no cualquier tipo de Estado. Porque también a veces uno tiene esa impresión que esta discusión del Estado y esta revalorización del Estado, que me parece positiva, que se ha hecho durante la pandemia, puede llevar a convalidar cualquier tipo de Estado. No, un Estado garante, un Estado estratega, un Estado con capacidad de anticiparse a los problemas, con capacidad de articular, con capacidad de formar alianzas, estrategias, con capacidad de involucrar diversidad de actores, instituciones, con mirada estratégica hacia la educación como un bien común global. Ese es el Estado que necesitamos, un Estado fortalecido en su musculatura programática, en su musculatura institucional, en su capacidad de responder a las necesidades diversas que plantea la sociedad. Pero no un Estado, la revalorización del Estado en su rol garante no significa una política estadocéntrica. Es distinto. Significa una política donde el Estado, ¿qué tiene que garantizar el Estado? Que cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven, con independencia de su contexto, circunstancia, vida, de situación, tenga una oportunidad real de educarse y aprender. Ese es el Estado garante. Y eso es no delegable. Eso no es transferible. Lo que sí es posible es hacerlo eso en un marco de alianzas estratégicas con diversidad de actores. Públicos, privados, formales, no formales, comunitarios, familiares. Eso sí es posible. Pero lo que no se puede nunca negociar, me parece, es esta idea de Estado garante, que muchas veces ha estado un poco debilitada con la idea de considerar la educación más como un servicio que como un bien común global. Yo creo que quedó claro que la educación es un bien común global. Que por supuesto se presta de diferentes maneras, por supuesto que sí. Pero lo que yo creo que hay que resguardar, y con esto termino, es la idea del Estado garante de oportunidades de educar, con un Estado abierto, inclusivo y participativo, de diversidad de actores e instituciones que pueden contribuir a que el Estado garante cumpla su función. Me parece que esa es la discusión que va a haber y que la pandemia lo abrió, porque la pandemia ha abierto a nuevas formas de gobernanza de la educación, nuevas formas de entendimiento de actores públicos, privados, comunitarios, locales, etc. Es un Estado estratega, orientador,
inclusivo, participativo, con capacidad de escucha, con capacidad de mando y con capacidad fundamental de articular la diversidad de esfuerzos que la sociedad se da. María José acordó con Renato en la importancia de un Estado garante e hizo hincapié en el acceso igualitario a la educación. Sí, también estoy de acuerdo con esta parte de la garantía, ¿no? Que esperamos que se garantice el acceso igualitario a la educación, y yo creo que igualitario es la palabra clave y en lo que mejor realmente se puede invertir para no dejar a nadie atrás. Y algo que también me parece importante mencionar, y así súper brevemente, es la parte de, para que la tecnología cumpla su promesa también, sin una mirada tecnodeterminista en lo absoluto, pero sí para que cumpla su promesa de mejorar la calidad educativa y la experiencia educativa de niños, niñas y adolescentes. Es también importante trabajar en el aspecto de conectividad, ¿no? Y esto yo creo que va a ser clave para que todas y todos tengan un acceso igualitario, no solamente a educación, sino a oportunidades de aprendizaje que van más allá de la educación formal, a oportunidades futuras de empleo, a oportunidades de socialización que puedan impactar en todo su desarrollo y bienestar. Entonces eso también me parece súper importante de mencionar. Renato sumó, para cerrar, un último comentario en relación a la idea de Estado garante. Coincido totalmente con esa idea del Estado garante igualitarista, que es decir, yo creo que es el derecho a educar, lo que tenga que ser el Estado es el derecho a educar, el derecho a aprender, el derecho a conocer y el derecho a la conectividad, que es otro derecho fundamental. Yo creo que eso también tiene que ser un rol fundamental del Estado, es el derecho a lo que decía María José, ¿no? Derecho a la conectividad, es un derecho universal y que es parte de la revalorización me parece, de la educación. Un Estado garante es en definitiva un Estado donde la educación cumple 5 roles entrelazados. Es política ciudadana, es política comunitaria, es política cultural, es política social y es política económica. Parece que por ahí va la idea del Estado garante. Así terminaba este conversatorio de educación digital en la ciudad de Buenos Aires. En este mismo canal pueden encontrar los otros episodios. Hasta la próxima.